Estamos de vuelta y en conmemoración el día de ayer, del Día de la Eliminación contra la Violencia contra las Mujeres, tenemos con nosotros al psiquiatra Luis Ortega para seguir hablando de este importante tema. Así es, bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Miren, yo siempre abogo porque no hablemos de la violencia a la mujer. Abogo porque hablemos de violencia intrafamiliar, porque no solamente las mujeres se producen lo violenta, ¿no? Lo agreden, a los niños también lo agreden. Si miramos algunas estadísticas, vemos que este año ha habido 55 mujeres que han muerto a causa de la violencia, ¿no? Por manos de su pareja o de algún hombre, por ser mujer, según las estadísticas del el Ministerio Público. Pero el año pasado, en el 2023, hubieron 60.000 denuncias de violencia en la mujer. Eso quiere decir que solamente la mujer hay 60.000. Si le sumamos lo que tiene que ver con los niños, los adolescentes, va a haber unas 200, 300.000 denuncias. Es un problema muy importante y tenemos que comenzar no solamente a hablar de esto los días 25, ¿no? de noviembre, tenemos que hablarlo todos los días y crear políticas públicas para disminuir este flagelo. Así es, doctor. Con el paso del tiempo, la gente, bueno, sobre todo nosotros que estamos trabajando en este medio y vemos el día a día de las situaciones que acontecen, uno se alarma porque uno dice, wow, yo siento que con el paso del tiempo esto se ha ido incrementando muchísimo más, a pesar de que se imparten charlas, de que se ha abierto un poquito más incluso el tema de la comunicación, pero de igual forma continúan incrementándose los casos. Claro, porque evidentemente no estamos haciendo las cosas que de verdad disminuyen este impacto, este flagelo. Y no solamente nosotros, probablemente a nivel mundial vemos que ha aumentado la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Nosotros creamos una serie de políticas públicas, pero no somos constantes, no tenemos una visión de estructura, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que a quien tenemos que comenzar a cambiar es a los niños y los adolescentes, que es donde podemos hacer la diferencia. Una persona adulta, como yo siempre le digo, ya tiene su formación y sus valores y su impulsividad. Entonces tenemos que comenzar a formar en las escuelas para disminuir lo que es la violencia en general, no solamente contra la mujer, sino contra los mayores de edad, contra los niños, contra los pares, en la cuestión del tránsito. Todas estas cosas que nos generan una alteración impulsiva, tenemos que comenzar a enseñar a los niños, tenemos que comenzar a crear esa cultura donde no se produzca esta violencia. Sí, justamente este problema, pues a veces se siente como un poco más grande de la cuenta, es decir, como que uno se siente como individuo que quizás no puede aportar. Claro. Entonces, doctor, digamos, ¿qué puede hacer una persona y qué realmente, pues sí afecta esto a la sociedad? Claro, lo primero es, como le digo, comenzar a mirar cuál es el problema de violencia que puede haber en mi familia, ¿no? ¿Cuál es el problema? Porque no es solamente el golpear, también está la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia incluso de la que produce de padre a hijos, la indiferencia, ¿no? Cuando no le dan los recursos necesarios a un niño para poder desarrollarse. Esto también es una violencia y eso lo tenemos que tener en cuenta para poder disminuir el impacto que tenemos nosotros, porque si no van a venir todas las alteraciones mentales que después tenemos en la adultez y en la adolescencia. Tenemos que tener un grado de que todo el mundo tiene que aportar, todo el mundo tiene que concientizarse, todo el mundo tiene que ir viendo cómo va a cambiar la sociedad, porque evidentemente se lo hemos dejado a los gobiernos, se lo hemos dejado a la televisión, se lo hemos dejado a lo que tiene que ver con el tiempo y nada ha resultado como nosotros queremos. Entonces tenemos que comenzar a cambiar la forma en cómo estamos interactuando para ver si tenemos un mejor resultado y podemos disminuir a la mayor impacto posible lo que es la violencia. Acuérdense que la agresión es parte innata de nosotros. Nosotros tenemos incluso áreas cerebrales que tienen que ver con la agresión. Lo que no tenemos es la capacidad de violencia, que esa la creamos, porque hay una intencionalidad. No es lo mismo una agresión, empujar a alguien o golpear a alguien con una intención que un accidente, vamos a decir. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque la violencia se puede modificar, la agresión no, la violencia se puede modificar. Usted sabe, doctor, que pasa en ocasiones, aquí creo que lo hemos hablado en otros momentos, que vemos, por ejemplo, un caso que sucedió en alguna parte de nuestro país
un feminicidio o violencia intrafamiliar, y es como que eso se multiplica, y usted ha dicho que eso tiene una razón psicológica. Claro, sí, y fíjense que en la nueva era de la comunicación, de las redes sociales, llegan a muchos lugares y llegan a lugares que antes no llegaba, pues entonces tiene un mayor impacto. Incluso hay un síndrome de Berger que tiene que ver con la imitación de las cosas que vemos. Entonces, si vemos un feminicidio en la televisión, en el noticiario, y está mal informada esta forma de acción, entonces personas que sean vulnerables van a repetir esto, ya sean hombres que sean violentos o estas mujeres que son violentadas tienden a reproducir también ese tipo de acto. Entonces, tenemos que comenzar a ver que la forma, la comunicación, la educación y los recursos que le demos a las mujeres y a los niños van a disminuir el impacto. Nosotros tenemos una deficiencia muy grande en cuanto a los lugares donde acoger a estas mujeres para poder disminuir la dependencia de esta, tanto económica como de techo, ¿no? y de lugar, con estos hombres o de los niños con los padres. Nosotros no tenemos lugares suficientes, tenemos muy poco, tenemos 5, 6, 10, ¿no? Pero necesitamos muchísimos más para poder disminuir y poder impactar. Tenemos que comenzar a hacer dispositivos con mucha más consecuencia, no solamente el hecho que hacen los Ministerio Público, que de que hay una denuncia van y buscan al hombre y lo meten preso. Vemos que eso tampoco funciona. Tenemos que comenzar a ver qué cosas nosotros podemos disminuir en el hombre o aumentar en la mujer o disminuir en la mujer para no llegar al punto de la violencia. Hay que prevenir. Es mucho más barato prevenir que actuar en el momento. Y así vamos a terminar disminuyendo este flagelo. Sí, la verdad que este flagelo es bastante complicado, pues realmente tiene varios factores que convergen justamente. Pero, doctor, ¿cuál sería la responsabilidad de una persona que es testigo a un caso de violencia? Miren, la verdad es que es un poco complicado porque tenemos que ver que hay una responsabilidad de ayudar al otro, una empatía que tenemos que tener y tratar de ayudar a una persona, pero también está en juego probablemente nuestra vida, nuestra integridad física, ¿no? Porque esa persona, y ha pasado, y lo hemos visto en las noticias y personas también alrededor, donde el señor mata a la mujer y también mata a la tía, y mata al vecino, y mata a todas las personas alrededor. Hay que tener cuidado, hay que tratar de ayudar, pero sin tener que poner en riesgo nuestra integridad. Lo ideal es que se denuncie, que ayuden a la víctima y la ayuden a llevar a denunciar sin, vuelvo y le digo, tener que tener su integración física a punto de la mira. Hay una serie de teléfonos como la línea Vida donde van a ayudar de manera inmediata a estas personas que están siendo violentadas, y luego entonces hay que apoyar a la víctima cuando comienza a hacer alguna acción, porque ese es otro problema. La víctima comienza un proceso legal, pero o no tiene los recursos económicos o no tiene el apoyo familiar o social donde ella pueda darle curso a esa denuncia y entonces ponerle una consecuencia al victimario, ¿no? Y eso es uno de los problemas que tenemos en nuestro país. ¿Cuáles son esos puntos? Me imagino que familiares quizás se estarán preguntando, ¿cuáles son esos puntos a tomar en cuenta para yo poder observar que quizás alguien está pasando por un momento o un síndrome de Claro, violencia? hay que comenzar a ver esas banderas rojas, ¿no? Que nos dicen que puede convertirse un ambiente familiar en algo violento, ¿no? Cuando comienza el hombre o la mujer hablar duro, sin necesidad, cuando hay un consumo de alcohol o de drogas entre medio de la familia, hay más posibilidades, cuando tienen alguna alteración de salud mental tipo trastorno de personalidad, puede haber un descontrol a nivel de la violencia, cuando hay lamentablemente la pobreza tiende a ser más violenta, con consecuencias mucho más violentas que en los estratos sociales más altos, probablemente porque la mujer tiene un poco más de independencia y puede tener un poco más de soltura. También el hecho de las alteraciones físicas, ¿no? Dejar de dormir, estar todo el tiempo irritado. Las mujeres violentadas comienzan a tener signos de ser dependiente, de esconder lo que tiene que ver las lesiones. Esas son pequeñas señales donde podemos escalar ese famoso romperle el celular
sin ser directamente a él, viene a dar el traste a que puede después desarrollar en un acto violento. Doctor, vamos a darle las redes a cada una de las personas que nos están sintonizando. La verdad es que el tema está muy interesante, muy bueno. Bueno, nos pueden llamar a @SickKidsRD, donde podemos trabajar todo lo que tiene que ver con el estrés postraumático y las alteraciones depresivas que van a producirse en estos casos. Muchísimas gracias, doctor, por todas esas informaciones. De esta manera decimos adiós en AN7 Meridiano. Así es, muchísimas gracias por su sintonía y sigan informándose a través de AN7 Noticias.